Es un placer para el equipo de investigadores poder presentarles los resultados de esta primera etapa de la investigación. Este equipo está conformado por personas del CINET, personas del programa de investigación de Colibro, además de la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclo de la UNED. Quiero contarles que tenemos dos elementos que nos motivan como investigadores a desarrollar y a fundamentar un estudio al respecto sobre las metodologías que fundamentan los programas de estudio en primaria. Primero, tenemos todos los cambios que empieza a realizar el Ministerio de Educación desde el año 2012. Inicia con el lanzamiento del enfoque curricular, ética, estética y ciudadanía. Luego se realiza el cambio en la metodología de aprendizaje del programa de matemáticas, lo transforma o aborda la resolución de problemas. Luego emerge un nuevo programa en los estudios sociales, donde la metodología es el taller. Continúa con el programa de español, donde se focaliza, ¿verdad?, en el enfoque comunicativo funcional de la lengua y en la integralidad de las habilidades comunicativas. En el 2016 el país hace un giro, lanza una nueva visión sobre lo que debemos entender como educación, la visión y el ciudadano que se quiere a través de la política educativa y su política curricular. Donde se enfoca principalmente en un ciudadano líder, creativo, con una justicia equitativa, donde realmente busca resolver situaciones del entorno. Entonces, este elemento de tanto peso queremos confrontarlo con la realidad que se observan en otros contextos o en otras situaciones. Por ejemplo, los resultados obtenidos a nivel país en pruebas internacionales estandarizadas, como son la PISA y el TERCE, donde el país, a pesar de que a nivel latinoamericano pues no se posiciona tan abajo, a nivel mundial no obtenemos los resultados esperados. El programa Estado de la Educación, que constantemente en cada uno de sus informes nos habla de situaciones problemáticas y alarmantes de la educación primaria. Encontramos una frase del sexto estado de la educación que yo creo que resume la preocupación que ellos exponen, ¿verdad? Donde indican que la educación primaria tiene un objetivo principal de desarrollar en la persona estudiante las destrezas que sentarán bases para los aprendizajes que la persona deberá adquirir en secundaria y en su formación profesional. Además que el rol del docente es fundamental para que esto se dé. Y también, pues en el año 2020, un tema que es conocido para todos, viene la transformación curricular por parte del Ministerio de Educación, donde nos posiciona nuevamente las metodologías de cada programa de estudios como un punto clave para llegar a transformar este escenario. Y también se apuesta por el fomento de las habilidades en la persona estudiante a través de los planeamientos, de la evaluación. Entonces son dos elementos y realmente esta investigación creo que de una manera bastante acertada logra confrontarlos. En cuanto a lo que es nuestra posición metodológica, nuestro objetivo general fue el analizar la percepción de la persona docente y la realidad del hecho educativo en cuanto al desarrollo y aplicación de estas metodologías. Tenemos 5 objetivos y en esta ponencia vamos a exponer los resultados de los primeros 4. La primera objetivo específico va hacia la percepción en cuanto a las metodologías, el segundo a las oportunidades de mejora, el tercero a las características de implementación desde la voz de los actores principales como son los docentes, el cuarto objetivo va hacia las necesidades de formación desde lo que ellos comprenden, y el quinto objetivo nos lleva a analizar, a trabajar con las universidades que tienen mayor graduados a nivel de licenciatura y bachillerato en educación primaria. Entonces vamos a analizar las características de formación profesional en cuanto a las metodologías de los programas de estudios. Esta investigación responde a un enfoque mixto y realmente nosotros desarrollamos 2 técnicas, una encuesta que la logramos administrar de manera virtual a 1000 personas y la entrevista estructurada que responde al quinto objetivo. Como podrán ver ahí, abordamos 420 centros educativos que representan las 27 direcciones regionales de educación del país.
Y pues las características de los participantes es bastante llamativa, ¿verdad? Tenemos en su mayoría mujeres, personas de 41 a 50 años, con 11, más de 11 años de experiencia en su mayoría, y con la licenciatura como último grado académico. Entre los principales aspectos que queremos discutir y que queremos presentarles a ustedes es que nos vamos a conocer si el docente identifica de los dos enfoques curriculares que marcan los programas de estudio de Costa Rica, a dónde ubican cada programa de estudio. Y nos encontramos que en su mayoría lo ubican con el enfoque Educar para una nueva ciudadanía. Ahora Rocío va a profundizar al respecto, pero en su mayoría esta respuesta no era la adecuada. Luego nos vamos, lógicamente, a ver qué conocen de la metodología de cada programa, ¿verdad? Era como el hacer parejitas, y encontramos que sí, en su mayoría el docente logra ubicar la metodología correcta según el Ministerio de Educación para cada programa, pero nos llama la atención que no es un 100%, y todos son docentes que ya laboran, ¿verdad? Como les decía, con bastante experiencia en el aula. Luego, tenemos preguntas que nos llevan a conocer aspectos muy reales y tal vez que incluso nos permiten ver si por dónde va este desarrollo de las metodologías. Por ejemplo, en cuanto al uso de la clase magistral, lo cual no responde a ninguna de las 4 metodologías que el Ministerio propone en sus programas de estudio, y al uso de libros de texto, lo cual llega muchas veces a sustituir etapas o momentos claves de las 4 metodologías. Vemos que hay 10 direcciones regionales a nivel país donde mayormente se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, Cartago, hay 2 direcciones que utilizan las 2 metodologías mayormente. Entonces, esto es algo que empiezan a levantar alarmas. Bueno, en cuanto al análisis, ¿verdad? De los resultados de qué conocen y la percepción que tiene el docente sobre el programa de estudios sociales, que su metodología es el taller, nos damos cuenta que un 94% de las personas indican que sí, que el programa permite y su metodología permite desarrollar el aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir, lo cual responde también a la transformación curricular. Entonces significa que hay un buen conocimiento. Indican que sí, que el taller responde a la intención pedagógica plasmada en la fundamentación del programa, o sea que ahí hay equilibrio, ¿verdad? Que se integran las 3 ciencias sociales que alimentan los estudios sociales en Costa Rica: educación cívica, historia y geografía. Un 90% de los participantes nos indica que cumplen con los 4 momentos del taller, lo cual es bastante satisfactorio. Y también un 91% nos indican que el taller permite visualizar los esquemas de significado que posee la persona estudiante. Pero cuando nos vamos a analizar otros aspectos, aquí les voy a presentar los relacionados a español, empezamos a ver que hay inconsistencias. Les voy a pedir que primero veamos los 4 porcentajes mayores. Por ejemplo, tenemos un 88% de los docentes nos dicen que ellos utilizan el enfoque comunicativo o la fundamentación del enfoque comunicativo funcional para dar sus clases de español, de lenguaje, lo cual es muy adecuado, que hacen uso del propósito comunicativo, del contexto social, que tienen un destinatario al hacer textos, que ellos eligen textos adecuados para la edad de los estudiantes, que utilizan el lenguaje para comprender, interpretar, expresar pensamientos, sentimientos, todo lo que es debidamente, debe ser, digamos, en las aulas en cuanto a lo que es español. Pero a la hora que confrontamos con otras preguntas que tenía el instrumento, nos damos cuenta, lo que les decía, que hay inconsistencias que llaman la atención. Por ejemplo, un 47% de personas nos indican que ellos ven fundamental el memorizar contenidos para poder alcanzar la competencia comunicativa, lo cual no es correcto, y también nos indica un cierto desconocimiento hacia la fundamentación del enfoque comunicativo funcional, que ellos dan clases especializadas de ortografía, de gramática, de lo que es el sujeto, verbo, ¿verdad? Todo tal vez lo que nosotros vivimos en nuestros años, lo cual tampoco corresponde a la fundamentación del enfoque.
Y una pregunta clave, y que un 75% lo responden positiva, es que si ellos realizan prácticas que responden al enfoque gramatical, lo cual nos habla de esta contradicción, ¿verdad? Del 88% que nos dijeron que sí, sus clases se fundamentaban en el enfoque comunicativo funcional. Entonces, desde esto, algo que nos llama mucho la atención es que desde los quintiles de 0 a 10 años de personas con su experiencia laboral, nos damos cuenta que son quienes más desconocen de estos dos programas de estudio. Algo preocupante, ¿verdad? Porque una persona que ya tenga más de 5 años, incluso iniciando, debería estar mejor preparada que tal vez y con mayores herramientas. Luego, bueno, nos vamos con el programa de matemáticas. Encontramos hallazgos importantes. Por ejemplo, es uno de los programas que la persona demuestra tener mayor conocimiento. ¿Qué nos dicen? Bueno, un 94%, como les decía, evidencia conocer bien los fundamentos del programa. Un 91% reconocen un principio didáctico básico para la educación primaria, y es que las matemáticas se trabaja de lo concreto al abstracto. Un 75% dice que el programa y su metodología permite eliminar ese temor, ¿verdad? Que las personas, muchas personas tienen hacia las matemáticas. Un 87% dice que utiliza los 4 momentos de la resolución de problema. Y algo que llama también la atención es que un 81% de personas dice que utilizan constantemente el momento comunicativo, donde la persona expone a sus pares, ¿verdad?, cómo logran hallar una respuesta. Esto es bastante importante para el desarrollo de la competencia matemática en la persona. Bueno, ahora lo tengo con Rocío. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar presentando los resultados. Permítame un segundo para compartir la pantalla. Okay. Continuamos con el programa de ciencias. Acá es importante resaltar que de acuerdo a la información brindada por los profesores, encontramos que un 91% de las personas participantes consideran que la metodología para el aprendizaje se visualiza tanto como un proceso continuo y progresivo. Otro dato importante en relación con el programa de ciencias es que cerca del 94% de las personas piensan que la implementación de la metodología de ciencias por indagación permite el desarrollo de los 5 momentos. En este sentido, también encontramos algunos aspectos sobresalientes. Por ejemplo, se analiza la relación de la propuesta del enfoque metodológico de indagación con la puesta en práctica para poder conocer el entorno natural y sociocultural. Acá encontramos que un 84% de las personas participantes señalaron que esto sucede, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento importante de señalar. Otro aspecto que fue considerado dentro de la evaluación es la percepción del personal docente sobre la planificación de las metodologías para el aprendizaje del conocimiento de los programas de estudio de las asignaturas básicas. De acuerdo a los resultados, encontramos una percepción favorable del profesorado acerca de la plantilla y de la vinculación tanto pedagógica como metodológica. Cerca de un 89% consideran que la implementación pedagógica de los programas de estudios permite darse en la periodicidad correspondiente, en este caso mensual. Y encontramos también resultados muy favorables en relación con el aprendizaje esperado, con las estrategias de mediación, así como con la parte de los indicadores. Específicamente en esto, esta plantilla mostraba flexibilidad para la planificación didáctica de las personas docentes, pues esto permitía respetar por un lado tanto los momentos o etapas de cada programa dentro de la columna, así como las estrategias de mediación y los criterios curriculares. Eso también resultaba bastante interesante de mencionar. Otros aspectos importantes dentro de los indicadores y la rúbrica que planteamos acá con los diferentes enunciados, encontramos que el personal docente señala dentro de las recomendaciones para el programa de estudio la formulación del planeamiento didáctico. Por ejemplo, en un 94.7, en un 94.4 y en un 96.3 respectivamente.
En relación con la parte de la evaluación de los aprendizajes, las personas participantes indicaron que para planificar se consideran las habilidades señaladas en cada uno de los programas en la plantilla del planeamiento, esto señalado con un 95.3. Otro aspecto que consideramos dentro de esta investigación es la percepción que tenían los docentes, el conocimiento disciplinar de los programas de estudio. Acá las personas reportan una tendencia de las opciones entre medio y bajo, que sumadas rondan el 80%. Sin embargo, es importante señalar que si estos elementos los separamos, hay una tendencia mayoritaria hacia un conocimiento disciplinar medio de los saberes, ¿verdad?, que presentan cada uno de los programas de estudio. Situación que ya ha sido demostrada también en otros estudios, como el realizado para la materia de matemáticas en el 2012. En virtud de esta situación mostrada, es importante que las autoridades y las universidades también puedan tomar conciencia de ello, ¿verdad?, en cuanto al proceso pedagógico oportuno, significativo en las aulas, el conocimiento que se debe tener de los planes de estudio, de las características. Si los docentes formados y en formación no conocen a profundidad estos elementos, ¿qué podríamos esperar en las aulas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante de señalar. Otro de los aspectos considerados en el proceso de la evaluación se refiere a las necesidades formativas del personal docente en relación con la implementación de las metodologías para el aprendizaje de las propuestas de cada uno de los programas. Acá es importante señalar, y tal como ustedes pueden verlo en la gráfica, que en su mayoría hay una tendencia de haber recibido de al menos 1 a 2 procesos de formación en las diferentes líneas que se proponían, específicamente en política educativa, en mediación pedagógica, en los programas de las 4 asignaturas, ciencias, matemáticas, estudios sociales, cívica, español, así como de evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, también podemos ver que cerca de un 20% aproximadamente no han recibido capacitación, lo cual es sumamente alarmante. ¿Consigo? ¿Perdón? Sí, nada más para indicarle que le quedan 5 minutos. Gracias, don Alexis, excelente. Bueno, adelante. Continuamos acá en relación con la percepción que tienen las personas acerca de estas capacitaciones recibidas. Y acá es importante señalar, ¿verdad?, que cada una de las respuestas fueron bastante diversas. Sin embargo, la mayoría no logran superar el 70% del umbral de las capacitaciones. Básicamente lo que es política educativa, política curricular y el programa de español son las que se califican con estos porcentajes. En el caso de ciencias, como ya les había mencionado anteriormente, hay una muy buena aceptación en relación con el programa, con el conocimiento de la metodología, que es básicamente lo que encontramos por acá. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. En relación con la percepción desde las direcciones regionales, encontramos que en el caso de Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago y San José, es donde existe una percepción negativa en cuanto a las capacitaciones recibidas, por lo cual es un llamado de atención a las entidades encargadas, ¿verdad?, de estos procesos para que puedan prestar la atención correspondiente y dar soporte y asesoría suficiente para elevar esta situación reflejada. Ya para ir cerrando, dado el tiempo, algunas conclusiones importantes de mencionar. Bueno, en primer lugar, como ya les mencionaba Karen, el alto desconocimiento del enfoque curricular que existe, ¿verdad?, del programa al que corresponde el programa. La mayoría de los participantes en esta investigación indicaron que los programas de estudio pertenecen al enfoque de educar para una nueva ciudadanía, donde bien sabemos que solamente uno de ellos corresponde a este enfoque. Por otro lado, al implementar una mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de habilidades, se reitera el enfoque curricular basado en ética, estética y ciudadanía. Entonces, al apropiarse de un significado y posicionarlo en una nueva visión, debe haber una mayor comprensión, de ahí que ese imaginario docente perdura y es necesario pues trabajar en ello para lograr mejores resultados en cuanto a la implementación. En
En cuanto al conocimiento de las metodologías para el aprendizaje que promueve cada programa de estudio, encontramos que cerca de, bueno, que entre el 8 y el 18% de las personas, según cada programa de estudio, desconocen la vinculación de su enfoque metodológico, que está muy amarrado con lo que les mencionaba anteriormente. Esta situación, como ya les decía, debe llamar la atención de las diferentes instancias a nivel nacional y a nivel regional, y es prioritario enfocarse, fortalecer, en dar seguimiento, ¿verdad?, a las prácticas pedagógicas de las personas docentes. Por otro lado, en la percepción general hacia cada una de las metodologías de aprendizaje, el taller, por ejemplo, en el caso de estudios sociales y cívica, permite y promueve el aprendizaje en los diferentes saberes que se mencionan acá. De igual forma, también es importante recalcar que esto también permite establecer la cuestión de los momentos y las etapas. En el caso de español, las personas docentes afirman conocer el enfoque comunitario funcional de la lengua, aunque no necesariamente la implementación en su totalidad, cosa que ya también veíamos en estudios recientes que han realizado el Estudio de la Nación y otras entidades. En matemáticas se mantiene también la tendencia hacia una percepción positiva hacia la asignatura, lo cual, como ya se mencionaba, es recurrente y se asemeja con los resultados que se obtienen también en estudios como el realizado por el Estado de la Nación. Finalmente, en el caso de ciencias, en relación con esta percepción de los programas, existe gran claridad en relación con la metodología y el rol tanto del estudiante como de los docentes. Sin embargo, en algunos casos se logra percibir que hay un divorcio entre la teoría y la práctica y sobre todo una resistencia al cambio, ¿verdad?, para poder aceptar y aplicar al 100% las metodologías para el aprendizaje. Okay, sobre la planificación y didáctica, bueno, la percepción docente es altamente valorada. Consideran, como ya les mencionábamos, que el formato de la plantilla que estuvo vigente hasta el 2019 permitía una gran flexibilidad de inclusión, tanto de los enfoques curriculares como de los otros elementos, ¿verdad? Y en este caso haciendo la diferenciación. Otra de las conclusiones a las que llegamos, el profesorado considera que los materiales requeridos para la planificación e implementación de los programas de estudio no son sencillos de adquirir para el estudiantado y que muchas veces estos tampoco son proporcionados o facilitados en el centro de estudio, lo cual pues puede poner en desventaja a una gran parte de la población. En cuanto al conocimiento de los saberes disciplinares del programa, se precisa señalar que hay una tendencia mayoritaria hacia un conocimiento disciplinar medio de los saberes que presentan los programas. Como ya hemos visto a lo largo de la presentación de estos resultados, en cada uno de los planes de estudios existe una diferenciación, pero en su concepción general, el resultado refleja un conocimiento medio, lo cual también es una llamada, una alerta importante de considerar. Finalmente, lo que tiene que ver con las capacitaciones, con las necesidades de formación, vimos cómo cerca del 20% en términos generales no ha recibido capacitación del programa de estudio y aunque este contexto puede resultar general o aceptable dentro de un cambio, pues es importante también tomar en consideración estos aspectos a la hora de hacer los planeamientos, las estrategias de todo lo que tiene que ver con el proceso de formación continua, brindando mayor acompañamiento al personal y seguimiento tanto desde la alta dirección como desde la supervisión. Básicamente esto sería. Muchas gracias por la atención y quedamos atentas. Gracias, Rocío, por la presentación y también, por supuesto, a Karen. Damos la presentación. Muy bien. Bueno, una consulta. Esta investigación aporta mucha información. Y bueno, y esa información necesita en su momento, como suele ocurrir, ser analizada, interpretada, ¿verdad? Porque es un mundo de datos e de información que aporta por el tamaño de la investigación. Ahora, si ustedes tuvieran que establecer cuál es el hallazgo más importante, en el sentido que más les llamó la atención y que más les preocupa, ¿cuál sería, Karen y Rocío? Bueno, difícil
encontrarlo. Para mí, el que más me preocupa es este juego de unir programa con metodología. Es un alto número el que lo logra, pero el que no lo logra son docentes que tienen muchos años trabajando. O sea, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué es las metodologías, las actividades que reciben en la clase? Para mí ese es el que más me preocupa como usted decía, del cúmulo de hallazgos tan importantes. Rocío. Gracias. Y bueno, si bien es cierto, el proceso no ha culminado y puede ser que cuando este finalice uno pueda cambiar de percepción. Sin embargo, con los resultados obtenidos hasta el momento, me parece que es verdaderamente importante hacer una valoración general de ese conocimiento que tienen realmente los docentes, ¿verdad? Y esa confusión de saber a cuál enfoque curricular corresponde, a cuál metodología, porque definitivamente, como ya mencionábamos, ¿verdad? Si no hay claridad de estos elementos del programa, de las características precisas, ¿qué podemos esperar tanto del proceso de formación como ya de su desempeño, ¿verdad? Propiamente en las aulas? Entonces me parece que es una de las grandes alertas que al momento nos está reflejando el estudio. Sí, perfecto. Una participante hace la siguiente consulta. Quisiera saber si se indagó la razón de esta resistencia al cambio que arrojó la investigación. Bueno, si me permite, Rocío, claro, dentro de los resultados nosotros también teníamos referencia, pero más bien dentro de los antecedentes teníamos referencia a otra investigación que realizan, creo que fue en el 2019, en Heredia, donde creo que era una dirección regional, si no me equivoco, la que totalmente decidió que ellos no iban a aplicar el programa de ciencias, ¿verdad? Entonces, y anudado a otros resultados que nosotros obtuvimos, vemos que hay docentes que, como lo leímos, ¿verdad? Siguen utilizando aspectos, por ejemplo, del enfoque gramatical, dando sus clases a través de libros de texto, lo cual sustituye momentos claves de las metodologías, clases magistrales, ¿verdad? Entonces, lo rico creo que el instrumento es que nos permitió confrontar, ¿verdad? Y poder ver que hay evidente todavía situaciones que debemos abordar y que todavía no permiten generar un cambio total en el magisterio, ¿verdad? Muchas gracias, Karen y Rocío, por la presentación de esta tan interesante y relevante ponencia. Y bueno, hay mucha información, muchos datos sobre los cuales hay que seguir haciendo reflexiones y además tomando decisiones, ¿verdad? Porque el fin de las investigaciones no es solo generar conocimiento, sino incidir sobre las prácticas docentes, sobre la política pública, etc. Muchas gracias, ¿verdad?, por su presentación y bueno, saludos. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.